Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar con ustedes otra vez en un video más. Espero que este video les sea de mucha ayuda. Creo que es una reflexión bastante necesaria. Y no solo en estos tiempos, creo que en cualquiera. Somos un pueblo de dura cerviz. Entonces, sin más, vamos con la intro y avancemos. Dicen que en una ocasión estaba un tipo buscando estacionamiento en una plaza, en una ciudad. Y pues como todos sabemos cómo son los estacionamientos en las plazas, ¿no? Iba con su carro, iba buscando un lugar donde estacionarse y no encontraba. De pronto alza sus ojos al cielo y le dice: Dios, si existes, por favor que encuentre un lugar de estacionamiento para mi coche. En eso va pasando por un pedazo del estacionamiento y ve que un carro sale y le dice: Dios, no, ya no te preocupes, ya encontré uno. Cuando nosotros hablamos de un pueblo de dura cerviz, un pueblo duro, un pueblo cabezón, como dirían en algunos lugares, tendemos a pensar, principalmente en el pueblo de Israel, porque en la Biblia encontramos esa frase. Y lo que normalmente nosotros pensamos es que ellos eran muy duros porque les gustaba mucho el pecar, que volvían una y otra vez al pecado. Recordamos pasajes como Jueces o como Ezequiel, Jeremías, en donde el pueblo salía de una época de esclavitud, Dios los ayudaba y ellos volvían al pecado. Y después Dios los volvió a ayudar, ellos la libraban y volvían otra vez al pecado, volvían a la infidelidad, ¿no? Pero a veces no es tan grande el tema de esa infidelidad. O sea, me refiero a que no necesariamente es volver al pecado. Hay detalles muy puntuales que muchas veces nosotros pues no tomamos en cuenta, no valoramos. Y aquí vamos a ver algunas de esas cosas y cómo tenemos que reconocer que somos un pueblo de dura cerviz, independientemente de que seamos judíos o no. El ser humano tiende a ser alguien olvidadizo, alguien duro. Y es que podemos leer simple y sencillamente Éxodo 16, 6 al 8. Y no vamos a hablar, vamos a hablar del pueblo de Israel, pero no vamos a hablar de pecado. Fíjense, dice: Moisés y Aarón les dijeron a los israelitas: ¿por qué se quejan si nosotros no tenemos nada que ver con esto? Cuando ustedes se quejan de nosotros, en realidad lo que hacen es quejarse de Dios, que es quien nos dice lo que debemos hacer. Y Dios ya ha escuchado sus quejas. Fue Dios quien los sacó de Egipto y no nosotros. Así que esta misma tarde sabrán que Dios está aquí entre ustedes, porque les dará a comer carne. Y mañana temprano lo sabrán también, porque les dará todo el pan que puedan comer. El pueblo de Israel acababa de salir de un proceso, o mejor dicho, de un evento bastante increíble, en el cual ellos estaban huyendo de Egipto y se toparon con un mar de frente. De una manera increíble, Dios abre el mar. Ellos pueden caminar por tierra seca y empiezan un proceso de un peregrinar, ¿no?, hacia una nueva tierra. Pero ese evento es pues para nada común, ¿no? Y es un evento que debería estar fresco en sus corazones. Sin embargo, nos damos cuenta que no. Ellos empiezan a tener hambre y se empiezan a quejar de Moisés, de Dios. Y de una manera como pues un poco paternal de Moisés, no sé cómo decirlo, le dice: bueno, no se quejan contra nosotros. Nosotros no fuimos los que los sacamos de Egipto, fue Dios. Y cuando ustedes se quejan de Dios, no se quejan de nosotros. Entonces podemos ver, y creo que es un ejemplo poco común, pero bastante entendible, de qué tan olvidadizos eran los judíos. Para no meterme precisamente en ejemplos ya
demasiado citados o demasiado nombrados como jueces y otros pasajes como en Reyes o Crónicas, escogí porque ellos venían de una esclavitud y de una manera tan sencilla se empiezan a acordar de que les falta alimento, y a pesar de que Dios les abre el mar, ellos no pueden recordar de dónde vino la provisión de esa libertad, de quién fue la persona o quien les dio ese milagro. Entonces puede resultar un poco increíble, ¿no? El pensar y decir, pero es que ellos, ¿cómo es posible que se comporten así, que sean tan olvidadizos? Pero bueno, yo decía, no es exclusividad de un pueblo, es una condición del género humano. Y en este sentido, vamos a ver, en Marcos 8, 18 al 21, vemos un pasaje en el cual los discípulos vienen de una multiplicación para 4,000 personas, contando solo hombres. Si nosotros hiciéramos un cálculo más o menos, pues una familia básicamente se compone por 4 personas, a un promedio diríamos el día de hoy. No sabemos, o al menos yo no sé a cuántos integrantes podría ser una familia en la época de Jesús, pero dejémoslo en 4. Si están hablando de 4,000 personas, incluyendo solo a los hombres adultos, podríamos decir un promedio de 16,000 personas las que comieron con la multiplicación de Jesús. Ahora sí que a ojo de buen cubero podemos llegar a ese dato, cuando posiblemente las familias fueran mucho más numerosas en esa época. Pero bueno, imaginemos 16,000 personas de la nada fueron alimentadas, y había 12 que se les olvidó el pan, y cuando Jesús intenta darles una enseñanza, lo único que ellos recuerdan es que no llevaron comida y que a lo mejor Jesús por eso les decía lo que les estaba diciendo, cuando la enseñanza de Jesús era más profunda que el alimento nada más. Entonces dice Marcos 8, 18 al 21, si tienen ojos, ¿cómo es que no ven? Si tienen oídos, ¿por qué no oyen? Aquí le está hablando Jesús. ¿No se acuerdan de aquella vez cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Cuántas canastas llenaron? Entonces, con lo que sobró. Los discípulos respondieron, 12 canastas. Jesús les preguntó, ¿y cuando repartí 7 panes entre 4,000, cuántas canastas llenaron? 7, contestaron los discípulos. Jesús les dijo entonces, ¿y todavía no entienden? O sea, ellos acababan de olvidar un milagro de multiplicación que estaban viendo y se concentraban solo en la escasez y no en la cantidad de veces que habían sido provistos. Esa no fue la única vez en la que Jesús proveyó para ellos. Existieron muchas más ocasiones. Por ejemplo, cuando manda a Jesús a Pedro a buscar una moneda en la boca de un pez para pagar impuestos. Cuando les dice que vayan y prediquen el evangelio y no lleven oro ni plata, ni dobles sandalias, ni doble ropa, que ellos van a recibir lo que merecen por su trabajo. Entonces, fíjense de qué manera tan increíble es lo que Dios está mostrándoles y dejándoles ver, que ellos simple y sencillamente tenían que recordar lo que Él ya había hecho por ellos. Y quiero mencionar otro pasaje que es muy conocido, porque me parece que sí, en realidad somos así. Y aquí nos da una pequeña estadística y ahorita van a ver. Dice Lucas 17, 2 al 18. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo, vayan al templo para que el sacerdote los examine y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando, gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias.
Este hombre era de la región de Samaria. Al ver esto, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Me ha tocado en muchos momentos de mi vida conocer a gente que ha sido sanada de alguna enfermedad muy fuerte, que ha sido provista en momentos de necesidad bastante serios, que han sido consolados en los momentos más duros de su vida. Me ha tocado ir a funerales, me ha tocado ir a bodas, me ha tocado ir a cumpleaños, aniversarios de iglesias, de matrimonios. Y es muy padre ver cómo se puede celebrar en los momentos de felicidad, en los momentos de aniversario, en los momentos de cumpleaños. Y es muy triste darse cuenta cómo en los momentos de angustia todo eso se nos olvida. Creo que una buena muleta para nuestra fe debería ser todas esas experiencias, esas vivencias que hemos tenido con Dios, que al pasar del tiempo recordáramos todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Eso nos llevaría a soportar las crisis que estamos viviendo, en mayor o menor medida. No quiero minimizar tu dolor, porque no sé por lo que estés pasando. Puede que hayas perdido un familiar, hayas perdido una parte de tu cuerpo, hayas sufrido un accidente, estés perdiendo tu salud, estés pasando por un proceso legal que te está abrumando, estés pasando por cuestionamientos en tu vida, que estés pasando por diferentes cosas. Y es válido el sentir el dolor, pero la desesperanza creo que no lo es tanto. Te lo comento así, o te lo digo así, porque incluso yo lo vivo y yo me doy cuenta, e incluso platicando con mi esposa, han llegado momentos en mi vida en los cuales la angustia y la desesperación me atacan, y me pregunto cómo haré el día de mañana para mantener a mis hijos, para seguir adelante, si tendré un trabajo, si no lo tendré, si muchas cosas empiezan a agobiar mi vida. Pero en estos últimos días, de hecho, al momento de estar grabando este video, yo pasé por una crisis de salud. Por eso no hubo video esta semana, o mejor dicho, el domingo, cuando yo planeaba subirlo. Entonces, como les decía, pasé por un tema de salud que me espantó muchísimo. Fue algo increíble que nosotros podemos dudar muchas veces si Dios está haciendo algo realmente en nuestras vidas o no. Que son momentos en los cuales nosotros podemos llegar a dudar de si lo que estamos haciendo es lo correcto o no. Pero déjenme decirles algo. Cuando nosotros comenzamos a recordar todo lo que Dios ha hecho con nosotros y todo lo que Dios ha hecho por nosotros en diferentes etapas en nuestra vida, si nosotros no mantenemos esa memoria tan corta, lo que Dios puede hacer, si siempre lo conservamos en mente, creo que podemos avanzar en las diferentes crisis que tenemos. Yo les soy honesto, sí he tenido muchas crisis en mi vida, pero en estos últimos años han sido las más difíciles. Y lo único que a veces me mantiene firme es recordar. Ya había hecho yo un video hablando un poquito de esto, acerca del recordar, de mantener en la memoria fresca lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero al leer otra vez estos pasajes, no pude evitar decir: yo también soy uno de dura cerviz. ¿Es imposible cambiar? No es imposible.
Pero la realidad es que es un proceso un poquito complicado. Ahora, yo sé que siempre decimos, es que aprópiate de la promesa, ¿no? Tienes un problema de necesidad, agárrate al versículo. Si tienes un problema de salud, agarra este otro versículo. Si tienes un problema de soledad, agarra este versículo y abraza la promesa. Y no está mal, está bien. Pero ¿qué tal abrazar una promesa que ya se cumplió? Dice la palabra que ¿quién espera lo que ya tiene? Nadie. Cuando ya lo tienes, lo disfrutas. Y entiendo que va a haber momentos en la vida en la que no hayamos conseguido lo que queremos o que estemos esperando alguna promesa que se cumpla. Pero si tú ya tuviste promesas cumplidas en tu vida, creo que es mejor recordar esas promesas cumplidas. Porque decimos, es que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Está bien, pero ¿cómo sustentamos ese pasaje? Y es por eso que, por ejemplo, en el video anterior les contaba de cómo a mí me ha ido con el tema de diezmos y ofrendas. Porque es algo que me aterriza. El recordarlo es algo que me mantiene firme. Porque si no fuera por eso, ya hubiera yo abandonado el camino desde hace mucho tiempo. Apenas hace poquito me pasó. Tenía yo un dolor de cabeza bastante fuerte y no sabía qué era. Cuando yo le pedí a Dios que me quitara ese dolor, le atribuí el hecho a unas pastillas que yo había tomado, sin tomar en cuenta que a lo mejor Dios usó esas pastillas. Muy claramente Dios usó las pastillas para calmar mi dolor. A veces no sabemos cómo Dios nos va a contestar, no sabemos de dónde proviene la ayuda, pero Dios la manda. Y a veces, como no es de una manera tan sobrenatural o tan insólita o tan única, pensamos que por esa razón no viene de Dios. Pero nos atrevemos a decir que Dios se puede valer de cualquier cosa para cumplir su propósito. Por último, quiero leerte un pasaje que dice Jeremías capítulo 32, versículo 30, 33 y 34. Dice: siempre desde que comenzaron a existir como nación, el pueblo de Israel y de Judá ha hecho lo que se les da la gana. A mí me molesta mucho que adoren a esos ídolos. Son dioses que ellos mismos han fabricado. Por más que yo traté de enseñarles y corregirlos, ellos nunca me escucharon ni prestaron atención. En vez de seguirme, se alejaron de mí y, para colmo, en mi propio templo colocaron sus asquerosos ídolos. Eso no lo puedo aceptar. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros mantenemos la dureza en nuestro corazón? Tarde o temprano terminaremos lejos de Dios, pero no solo lejos, amargados de Dios. ¿De quién es la chamba de tener que mantener tierno ese corazón? Es de nosotros. Y te voy a contar algo que ahora sí parece chiste, pero es anécdota. En una ocasión, platicando con una amiga, se quejaba con su novio y me decía: es que él ya no es como antes. Ya no me regala flores, ya no me da regalos, ya no me da detalles. No sé qué le pasó. Y yo recuerdo perfectamente bien lo que pasó, porque me tocó verlo. Éramos amigos y yo la conocí cuando tenía ese novio. Y simplemente cuando el chico llegaba con flores, ella las tiraba. Ella le decía que no le gustaban, que ella le había dicho muchas veces que no le gustaban las flores. Cuando él llegaba con un regalo, le preguntaba qué había hecho, por qué le había llevado un regalo, si no era una fecha especial para un regalo. Cada vez que él tenía un detalle, ella lo rechazaba. Y con el paso del tiempo, el chico fue entendiendo que eso no era algo que ella quisiera, o eso no era algo que ella le agradara. Lamentablemente, cuando perdemos las cosas es cuando tendemos a valorarlas. Y bueno, este fue mi cuarto por 3 días, en el cual pues yo tuve que dormir a solas, porque yo pensé que tenía un tema de COVID y gracias a Dios no fue así. Pero eso me hizo valorar un poquito más
Y en algún momento yo le dije a Dios, sáname. Y por alguna razón llegó una persona que me atendió. Entonces, creo que todos esos detalles deberíamos poder guardarlos en nuestro corazón. Para que el día de mañana, por ejemplo, que falte la salud, que falte el dinero, que falte la paz, que falte el trabajo, que falte lo que sea, podamos recordar que Dios estuvo ahí. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Quiero recordarles que aparte de estos videos se están subiendo en Facebook. Puedes encontrar mi Facebook en la descripción del video. También lo estoy subiendo en modo podcast. Lo puedes encontrar en Spotify o lo puedes encontrar en iVoox. A algunos les es más fácil poder escuchar un podcast, un audio, que ver un video. El modo que te guste, yo los invito a que se suscriban, les van a llegar alertas. Si te gusta este canal, llegaste por primera vez, espero que te sea de ayuda. Si te ha sido así, trata de compartirlo con alguien que creas que lo pueda necesitar. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y de verdad un saludo a todos los del podcast que siempre se me olvidan, perdónenme. Y también un saludo a cada uno de ustedes. Cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente video o en el siguiente podcast.